estamos dando inicio a un nuevo curso que va a servir mucho para la capacitación dentro del pueblo de Dios. El nombre de este curso es Culto Cristiano. Y esperamos que usted pueda seguir el orden de las presentaciones que vamos a estar haciendo semana a semana. Y si este material va a ser usado o estará siendo usado para seminarios o institutos de capacitación, recomendamos siempre a los estudiantes no conformarse con el material que estamos presentando en el video, sino investigar en otros libros, principalmente en lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, lo que es la palabra de Dios aquí con la Biblia. Les recomendamos otro libro de la colección Diálogo acerca del culto cristiano, y tenemos otros materiales más que vamos a estar presentando acá y vamos a estar dando otras lecturas que vamos a recomendar. Recuerde siempre tener a mano un diccionario bíblico que le va a ayudar a solucionar algunos problemas y va a aprender usted muchísimo más, todavía más si logra hacerse de comentarios bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vamos a estar tocando un poquito la palabra liturgia, en este caso, que es la Iglesia Católica la que más la emplea. Y tiene que ver con laos, y tiene que ver con el pueblo, y tiene que ver también con lo que es ergón, que significa obra, y también la podríamos aplicar un poco como servicio. Así es que dentro del pueblo evangélico no se usa la palabra liturgia, sino que se usa la palabra culto en español. Lógicamente en inglés los americanos le llaman servicio. En este caso nosotros estaremos usando más la palabra culto, refiriéndonos nosotros a lo que es la alabanza, al programa de adoración a Dios dentro de la iglesia. Recordando siempre que la iglesia es a través del culto, donde reunidos todo el pueblo celebran la resurrección de Jesucristo, y lo hacen con cánticos, lo hacen con la celebración de la Cena del Señor y muchas otras formas más, testimonios, alabanzas, danzas, tantas cosas en las que la iglesia se reúne y elabora su servicio, su liturgia o su culto. No podemos decir que existe un orden estricto de cómo hacer el culto aquí en la Biblia, el culto cristiano, como muchas veces lo hacemos. Introducción, una oración, luego cantos, luego alabanzas, luego recoger la ofrenda y todo eso. Esa manera de hacer nosotros en las iglesias, el orden del culto, no es algo que podamos encontrarlo en la Biblia de una forma estricta, sino lo que la Biblia nos da son elementos que integran el culto, y lo podemos ver así desde el Antiguo Testamento, desde el Pentateuco, y a través de todo el Tanakh y a través de todo el Nuevo Testamento, elementos que se integran dentro del culto. Cada iglesia o cada organización o cada denominación aplica esos elementos de la manera en que ellos consideran que es más correcto. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana tiene su manera de desarrollar la liturgia. Y si lo vemos nosotros, a la Iglesia Católica Ortodoxa Griega también tiene su manera de realizar su culto, como las iglesias luteranas, las iglesias episcopales, la iglesia pues lógicamente anglicana, los calvinistas, la iglesia metodista, los bautistas del sur, los bautistas del norte, los hermanos pentecostales y todos los demás. Vemos nosotros que desarrollan su servicio o su culto de la manera en que ellos consideran que es lo más correcto hacerlo. Hay otras iglesias de carácter independiente que no tienen relación con ninguna denominación y el culto lo desarrollan de acuerdo al deseo de su pastor, al deseo de sus líderes, y de esa manera ellos pueden ir variando de acuerdo como ellos gustan hacerlo. Así es que lo hacen algunas veces de manera espontánea, mientras que hay otras agrupaciones, como lo mencioné antes, las luteranas, las episcopales, las calvinistas y otras más, que sí mantienen un orden un poquito más estricto, incluso llegan a la situación de leer las oraciones. Hay muchas maneras. Por ejemplo, hay unos que interpretan que el culto al Señor debe ser algo totalmente espontáneo, debe ser algo que surja del corazón y que no importa cómo se haga. Otros creen que el culto cristiano es una cuestión de carácter un poquito más emotivo
Y así lo vemos nosotros, que muchas personas, incluso usted puede estarse haciendo la pregunta, pero ¿quién desarrolla el culto de verdad a la manera del Señor? Ya lo dije, estaremos dando algunos elementos y será usted el que en este caso interprete todos estos estudios y saque las conclusiones a las cuales pues esperamos que el Señor le vaya guiando y que el Espíritu Santo lo vaya iluminando. Siempre existe esa pregunta, ¿cuál es entonces o en qué consiste el servicio al Señor? El propósito de este estudio es saber cómo se inició el culto, cómo el culto dio inicio y cómo fue mandado por el Señor y cómo se fue formando a través de la historia del pueblo de Israel y cómo llegó a esta herencia a la mente del apóstol San Pablo y cómo el apóstol San Pablo dio algunas orientaciones a aquellos pueblos de cómo debería de ser el culto. En sí vemos nosotros que, es más, en Romanos, Él nos habla de que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y así lo dice en Romanos 12:1. Vamos a ver también entonces en qué consiste ese culto racional. Vamos a empezar primero por describir un poco lo que es el culto. El culto, podríamos decir, es un conjunto de actividades para alabar, para ensalzar, para glorificar al Señor nuestro Dios, nuestro Padre Dios. Así es que son todas aquellas actividades que van unidas entre sí con el propósito de adorar, de bendecir, de glorificar, de ensalzar, no solamente la personalidad, sino la obra de Dios. En este caso tratamos nosotros a través del culto de magnificar al Eterno. ¿Cómo? Bueno, lo hacemos leyendo las Sagradas Escrituras, como lo dije anteriormente, en las cuales en el culto tratamos de encontrar la revelación del Eterno, la revelación de Dios para la comunidad en la cual nosotros estamos insertos. Al leer la palabra de Dios, tratamos nosotros de encontrar cuál es el mensaje que Dios tiene para esta comunidad. Así que tengamos eso en cuenta. El problema es cuando desde un escritorio se pretende dar una sola respuesta firme y tajante para diferentes comunidades, y lo hemos visto nosotros en algunas agrupaciones religiosas en las cuales se prepara el sermón y se le dice a todos los que predican, este es el sermón que hay que dar en todas las parroquias o en todas las iglesias, descontextualizando así las necesidades de la comunidad con relación a lo que nos dice la palabra del Señor. En el desarrollo del culto cristiano, este es el elemento que tenemos nosotros bien en mente, la lectura de la palabra del Señor. Como nos habla así también el autor de Hebreos, en que la palabra de Dios nos va guiando como una espada que tiene dos filos, doble filo, y así el culto llega de esa manera, de una manera directa al corazón de las personas, al corazón de los creyentes, no simplemente por seguir una tradición. Ya nos dice nosotros la Escritura claramente que ese lugar santísimo donde el Señor se manifestaba, lo hacía en el tabernáculo, lo hacía de esa manera, ahí Dios revelaba, ahí llevaba Él la revelación, porque vamos a ver un poquito también sobre el Antiguo Testamento y cómo el Señor se manifestó su gloria en aquel lugar, y durante el culto se espera que también el Señor manifieste su gloria ahora ya, no en un lugar determinado, sino en el corazón de todos los creyentes. Y por eso es necesario que nosotros estemos estudiando todo esto para entender qué significaba en aquel entonces el candelabro, qué significaba en aquel entonces el incensario de oro, qué significaba en aquel entonces el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. ¿Qué significado tenía adentro el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto? Por eso es necesario que estudiemos, que escudriñemos qué significaba
cada uno de aquellos detalles y qué puede significar para nosotros esa palabra. Y usted puede ver en Hebreos capítulo 9, del 1 al 6 acerca de esto. Hebreos 10, del 1 al 2 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, dice, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Hebreos capítulo 10. Así es que ya en la Escritura nos habla a nosotros que el Señor con un solo sacrificio hizo perfectos a todos sus hijos, a todos aquellos que habían sido rescatados por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros celebramos el culto, lo hacemos de esa manera, lo hacemos conscientemente adoramos a Dios, conscientemente glorificamos su nombre por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y por supuesto, tratamos de encontrar en la palabra del Señor la revelación. En segundo lugar, recordemos que en el libro del Éxodo nos explica de qué manera el Eterno ordenó la construcción del tabernáculo. En Éxodo 25, del 1 al 8, hay una lectura un poco larga, pero que es interesante, donde el Señor le habló a Moisés y le dijo, dile a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De la voluntad de su corazón, dice, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, dice, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Y ahí le va dando él una lista de aquellas cosas que habrían de tener a la hora también de hacer el culto. Así es que cuando nosotros recordamos o cuando nosotros damos un vistazo hacia el Antiguo Testamento, ya estamos viendo nosotros los elementos que habrían de formar parte del culto, parte de la adoración a Dios, parte de esos elementos que los sacerdotes y el sumo sacerdote estarían oficiando. Por eso encontramos la herencia en el Antiguo Testamento de las cosas que tienen que ver con el culto cristiano. Así es que todo esto es para nosotros de gran importancia. El Señor también le ordenó a Moisés constituir una casta sacerdotal. Y esto lo leemos en el Éxodo, en varios capítulos, capítulo 28, Éxodo 29, Éxodo 30, donde ahí se da, por así llamarlo, el estudio acerca del culto en estos pasajes y cómo el Señor llama a este grupo de personas que habrían de servirle. Por eso encontramos nosotros en el culto los que ofician los cantos, las personas que están ahí alzando adoración a Dios o alabanzas a Dios o levantando alabanzas a Dios, las personas que están ahí oficiando los cantos están también desarrollando un papel sacerdotal. Las personas que están predicando, los demás que están sirviendo, los que están sirviendo las mesas, todas esas personas que están trabajando ahí son personas que han sido llamadas por Dios. Esperamos que así realmente sea, que esas personas sean personas auténticamente llamadas por Dios. Cuando aquellos que ofician en el altar son auténticamente llamados por Dios y se mantienen en una relación de adoración y de fidelidad a la palabra del Señor, la unción baja a aquel pueblo que está adorando y la revelación de la palabra de Dios y la manifestación del poder de Dios se hace todavía más fuerte cuando todos aquellos que están sirviendo al Señor en el altar están bien consagrados. Permítame usar esa expresión, la unción va a ser todavía
mayor. Así que estamos viendo, por un lado, la revelación de la palabra, por otro lado, símbolos que aparecen en el culto o elementos que aparecen visibles en el culto. Estamos viendo también personas que están sirviendo como dentro del sacerdocio, y decimos que esas personas que sirven al Señor, al vivir en plena comunión con Dios, la revelación, la unción es todavía mejor. Ahora bien, la definición más comúnmente aceptada con todas estas cosas acerca de culto es el conjunto de actos o ceremonias que se hacen para alabar a Dios. Conjunto de actos o ceremonias que se hacen para alabar a Dios con la comunidad que se congrega con ese propósito. El líder, el pastor, la pastora, las personas que estén ahí dirigiendo, sabemos nosotros que para que sea la bendición grande debe ser una auténtica relación con Dios de parte de ellos. Así es que en este caso, dentro de lo que es el pueblo de Israel, vemos nosotros claramente que esto era lo que Dios pidió. Y es más, donde estuviera el arca del pacto, ahí el Señor también manifestaba de su poder. Por eso es importante analizar el significado del arca del testimonio y nosotros ver cómo el testimonio del Señor se hace presente ahora, en este tiempo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Todas esas cosas las vamos a estar viendo nosotros porque nos ayudan a ir creciendo en el conocimiento. En aquel tiempo también se tenía ya conocimiento acerca de los holocaustos, y podemos decir con toda seguridad que el reglamento del culto está descrito en esos capítulos 28 y 29, y dije de 30 de Números. Es ahí donde el Señor llama realmente a una mayor relación con los hijos de Israel. Él dice, diles a ellos que la ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor a mí agradable, los guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Así dice Números 28, 2. Así que se dieron ofrendas para las distintas ocasiones. Y observe usted bien que las ofrendas que el pueblo traía eran no solamente semanales, no solamente mensuales y anuales o 3 veces al año, en Yom Kippur, en Rosh Hashanah, y conforme a los reglamentos que el Señor iba dándoles o revelándoles en el desierto con relación a lo que era el culto. Lo mismo sucede con la iglesia. La iglesia se reúne ya sea diariamente, ya sea dominicalmente, y en esas reuniones ellos o ellas también manifiestan esa alabanza, manifiestan ese compromiso con el Eterno y están dispuestos a escuchar la guianza, están dispuestos a escuchar lo que el Señor dice. En los servicios que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, vemos constantemente fiestas. Alguien dijo por ahí, el Dios de Israel es el Dios de las fiestas. Es un Dios que le gusta que su pueblo se goce. Es un Dios que le gusta que su pueblo le alabe, le adore, pero que también se gocen entre ellos. Y alguien dijo, nuestro Dios es Dios fiestero. Las fiestas de las panes sin levadura, la fiesta de las cabañas, la fiesta de las trompetas, la Pascua, es decir, el pueblo de Israel constantemente se congregaba al sonido de la trompeta para desarrollar una nueva fiesta en la cual reconocían la manifestación del poder de Dios y era hacia Él, hacia quien esta fiesta testificaba. En el caso nuestro, nosotros celebramos, sí, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el culto que nosotros hacemos es un culto ahí precisamente donde nos rendimos. Y ahí está esa palabra también griega, donde nosotros rendimos culto y nos rendimos a aquel que le estamos dando culto. Y esas fiestas que se daban en el Antiguo Testamento eran sombra de lo venidero, porque todas estas fiestas apuntaban
hacia nuestro Señor Jesucristo. Ahora Cristo está entre nosotros, celebramos la liturgia, celebramos el culto a nuestro Señor con gran gozo, con gran alegría. Ahí se lee la palabra, ahí se invita al pueblo también a dar respuesta a esa palabra. Por eso en el culto, cuando se predica y cuando se lee la palabra del Señor, se extiende la invitación. Dios habló y Dios invita. El pueblo es el que responde. Responde al reto de la palabra. Responde a la revelación dada por Dios. Responde al llamado que Dios está haciendo. Por eso el culto no puede ser tomado en forma liviana. Hagamos un programita ahí, lo que venga. No puede ser. El culto tiene que ser algo planeado con oración. Es ahí donde nosotros vamos a ponernos como boca de Dios, como servidores de Dios. Y se espera entonces que el mensaje que se lance sea un mensaje efectivo. Sobre esto hay muchísimas cosas más que ver todavía y hay muchísimas cosas que discutir acerca del testimonio del culto y lo vamos a estar viendo poco a poco, porque esta es nada más una introducción. El culto es el lugar donde el pueblo de Dios se reúne y da testimonio de que hay un solo Dios verdadero y un solo Salvador nuestro Señor Jesucristo, Señor y Dios. Así es que para eso nos reunimos nosotros, para engrandecer el nombre de Jesucristo, para testificar del nombre de Jesucristo. Para eso nosotros desarrollamos la liturgia, para eso nosotros desarrollamos el culto y para eso nosotros leemos la palabra e invitamos al pueblo para que el pueblo dé testimonio. Así sucedió también con el pueblo de Israel. Cuando fueron llevados a la cautividad, nosotros vemos que ya no podían, con la destrucción del templo, ya no podían tiempo después estar en el templo rindiendo culto, sino que después lo hicieron en las sinagogas. Después de las sinagogas, entonces vino el Señor Jesucristo, habló su palabra, testificó de su poder. Entonces ya las iglesias nacientes ya no se congregaban en las sinagogas, sino que lo hacían completamente aparte. Vamos a ir viendo poco a poco todos esos elementos.